Ahí está. Ahí arrancó. Bueno, ahí arrancó a grabar. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Duda, inquietud, consulta? ¿No? Bueno, Yo tengo una fantástico. duda con el caso de que si tenemos que notificar en el caso de que fuera parte de una provincia. Ajá. O sea, ¿a quién hay que notificar? ¿Al gobernador? No, se le notifica a la Procuración del Tesoro. De hecho, la Procuración del Tesoro de la Nación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a la Fiscalía del Estado. Acá, en el ámbito nacional, hay una ley que ahora se me fue de la cabeza. Era una ley de emergencia. Bueno, que el artículo 8, a ver, hay que buscarla. 25 y pico es, a ver. Bueno, ya ahí la estoy buscando y mientras te explico lo que es. Creo que es 25.344, que exige que en toda demanda contra el Estado se presente, se le notifique el inicio de una actuación contra el Estado previamente a la Procuración del Tesoro de la Nación. ¿Por qué? Pues la Procuración del Tesoro de la Nación es el cuerpo de abogados del Estado. Entonces, es como una prerrogativa que se le da al Estado para decirle, mire que le estoy promoviendo un juicio, ponga a sus abogados a disposición de este asunto. Y luego de ese oficio, acreditado ese oficio, viene la notificación de la demanda. ¿Está? Y ahí ustedes saben que el Estado tiene un plazo diferente. Pero bueno, son todas prerrogativas que tiene el Estado por ser el Estado. Pueden ser discutibles o no, pero ciertamente litigar contra el Estado lleva bastante más tiempo. Además de que el Estado, como no puede conciliar, esto también se los digo porque viene bien, cuando ustedes litiguen ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal, probablemente no celebren la audiencia preliminar, que la vamos a ver las clases siguientes. ¿Por qué? Porque el Estado no puede conciliar, suele decir la jurisprudencia. Entonces, no fijan la audiencia preliminar o del 360. Como no puede llegar a transacciones, no puede conciliar, la mayoría de los jueces y cámaras del Fuero Contencioso Administrativo Federal entienden que no corresponde fijar la audiencia preliminar. Hasta ahí respondí. Claro, porque mi duda surgió porque estaba leyendo el Código Procesal y en el artículo 341 decía que en las causas en que una provincia fuera parte, la citación se hará por oficios dirigidos al gobernador y a fiscal del Estado o funcionario que tuviere sus atribuciones. Y ahí está, eso es lo que te dije. En el O sea, ámbito. primero se notifica al procurador y después. No, no, no. Esto es en No. el ámbito nacional porque está ese artículo 8 de la ley que te acabo de Claro. decir. En la provincia desconozco, realmente yo en la provincia de Buenos Aires he litigado contra ARBA y no recuerdo si tenían un procedimiento similar. Pero lo cierto es que esto es solo a modo de comentario, ¿no? Porque acá nosotros vemos el ámbito nacional. Pero también hay que tener en cuenta que hoy en día, y esto tendría que fijarme si ya se incorporó, por ejemplo, para las ejecuciones fiscales o para en el ámbito de la seguridad social, el Estado tiene un domicilio electrónico registrado. Está a donde se le notifican, bueno, sobre todo con el tema de la pandemia, se le notifican directamente las demandas y no por soporte papel. ¿Está? Esto está en una acordada de la Corte que desconozco si ya está en práctica,
tengo entendido que sí, pero esto habría que averiguarlo, es reciente. Entonces, de ese modo, piensen ustedes que si uno ya sabe dónde está el Estado y si el Estado puede poner un departamento para recibir esas notificaciones, es lo más simple. El propio Poder Judicial le notifica al Estado Nacional a un domicilio electrónico constituido al efecto. El Estado en sus múltiples organismos. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó aclarado, Agustina? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. ¿No hay dudas hasta ahora? Bueno, la clase pasada estuvieron viendo qué ocurre cuando se notifica al demandado el traslado de la demanda. Tengan en cuenta que para llegar a esta instancia, que es decir, notificarle al demandado el traslado de la demanda, se tiene que tratar de un domicilio conocido, ¿está? Si el actor desconoce el domicilio, al demandado se lo va a citar por edictos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque cuando ahora veamos la situación de quien no comparece al proceso o a quien se le declara la rebeldía, estamos hablando de un demandado debidamente notificado. En cambio, cuando yo desconozco el domicilio del demandado, agoto todos las diligencias para dar con el domicilio del demandado. Si no lo encuentro, no sé dónde vive, juro, dice el código 343, la parte jura que no conoce el domicilio y los procede a citar por edictos. Esta citación de edictos se va a realizar en el boletín oficial y eventualmente en un diario de circulación, de gran circulación, si así lo ordena el juez. Y bueno, vencido el plazo, si la parte no comparece, el apercibimiento que está previsto es que se le designe un defensor oficial. ¿Ah? Bien. En cambio, si la parte conocemos el domicilio, bueno, ya sabemos que lo notificamos y aun cuando la parte no quiera recibir la notificación, o sea, sea oficio, yo podría efectuar una notificación que se llama bajo responsabilidad. Esta que es una derivación del reglamento de la Oficina de Notificaciones y el artículo 339 y el 141 del Código Procesal, con una adicional, que es que en la notificación de la demanda, si el oficial no lo encuentra, al demandado personalmente le va a dejar un aviso de que va a pasar al día siguiente en un horario determinado. Y si pasa al día siguiente y no lo encuentra, se lo deja igual. Y si pasa al día siguiente y el demandado le dice, mire, yo no voy a recibir la cédula, el oficial dice, bueno, me la llevo, o alguien de la casa dice, mire, el demandado no vive acá, bueno, uno puede pedir esto que acabo de explicarles, que se llama notificación bajo responsabilidad. Bien. Ahora bien, citado el demandado, tenemos que el demandado puede adoptar una serie de actitudes. Para clasificarlas muchas veces utilizamos actitudes positivas y negativas solamente para decir que el demandado puede comparecer o no comparecer. A las actitudes que derivan de la carga de comparecer las llamamos positivas y a las de no comparecer negativas. Si el demandado no comparece,
quedará precisamente como no compareciente, o bien la parte actora podrá solicitar se lo declare rebelde, con los requisitos que ustedes ya habrán visto. En cambio, si decide comparecer, bueno, tiene una serie de posibilidades el demandado. La primera y fácil es contestar la demanda. ¿Qué es contestar la demanda? Bueno, es presentarse y oponerse a la pretensión. ¿Está? Frente a una pretensión, por ejemplo, para que yo le abone daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, contestar la demanda significaría que yo me presento y me opongo a esa pretensión. Es decir, pido el rechazo de la pretensión. ¿Cuál sería la consecuencia? Que el juez pueda desestimar la pretensión. ¿Qué es la consecuencia que yo pretendo? Que el juez desestime la pretensión del actor, le rechace la demanda. Y como cargas particulares, es decir, expresamente previstas para este acto, que es la contestación de demanda, están las que derivan del artículo 356, inciso, el 356 en general, incluso con el segundo, que casi que las tienen que saber de memoria. Está estas cargas se dividen en cargas con relación a los hechos y cargas con relación a los documentos. No me voy a detener porque esto ya lo vieron. Y luego, obviamente, cumplir con todos los demás requisitos para la contestación de demanda y del 330, que es para la demanda, en lo pertinente. Esas son las que denominamos cargas específicas de la contestación de demanda. Ahora bien, no solo el demandado puede contestar la demanda, sino también puede poner ciertas defensas. La vamos a llamar en términos generales defensas, que también el código las denomina excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es decir, son estas defensas que el demandado pone y que generalmente obstan a se vinculan con los presupuestos de la relación procesal o con ciertas falencias de la presentación del actor que impiden la continuidad del proceso. Estas defensas o excepciones que puede plantear el demandado están previstas en los artículos 346, 347 y siguientes. Y están previstas justamente para ser resueltas en la etapa introductoria. El fundamento es que si se advierte alguno de esos obstáculos, alguna de esas objeciones, básicamente las excepciones que les acabo de nombrar, no tiene sentido que continúe el proceso, o bien el juez otorgará un plazo para subsanar, vamos a ver ahora qué es esto, esas objeciones que haya planteado el demandado. Por eso esto se resuelve en la etapa introductoria. Vamos a ver incluso que si estas cuestiones no resultan, en el caso de la prescripción o en el caso de la falta de legitimación, manifiestas o de pleno derecho, el juez puede diferir solo en esos dos casos su consideración para el momento de la sentencia. Pero las excepciones se resuelven como de previo y especial pronunciamiento. ¿Cuándo? En la etapa introductoria. ¿Está? Esto en términos generales. Después vamos a ver que hay excepciones que si son admitidas hacen finalizar el proceso, es decir, suponen la finalización del proceso en ese momento. Hay otras que en rigor producen una suerte de freno al proceso hasta tanto el actor lo subsane. Esta es la clasificación que se suelen denominar entre excepciones dilatorias y excepciones perentorias. No voy a
mencionar cada una de las excepciones, están en los audios y después con Candelaria van a trabajar en unos casos prácticos que están muy buenos y que nos van a ayudar a entenderlo el tema desde otra óptica. Ahora bien, aparte de las excepciones, también el demandado puede reconvenir. ¿Y qué es reconvenir? ¿Alguien sabe lo que es reconvenir? Es como demandar al propio actor, Muy contestarle bien, demandando. muy bien. ¿Y qué es lo que tendría Santiago el demandado contra el actor? Una pretensión. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿puede el demandado pretender cualquier cosa contra el actor o tiene ciertos requisitos la reconvención? Tiene que estar vinculada con el En el mismo. proceso original. Muy bien, tiene que ser conexa. ¿Está? Tiene que ser una pretensión conexa con la que haya deducido el actor. ¿Qué más? ¿Dónde debe ser deducida esta reconvención, esta pretensión del demandado contra el actor? En la vía principal. De la demanda. En la demanda, muy bien. Agustín, en la contestación de la demanda, ¿no dijiste? Sí, yo Sí, dije sí. la contestación de la demanda. Bien, Rita y Agustina. Entonces, en la contestación de demanda debo deducir la reconvención. No es en escrito separado, es en el mismo escrito. Entonces, yo, por una parte, me opongo a la pretensión del actor, pero por la otra, también yo tengo una pretensión contra el actor. Y hay muchas diferencias en esto y no lo deben confundir. Recuerden que yo dije que cuando yo me oponía a la pretensión del actor, lo que yo quería era que el juez rechace la demanda del actor. Entonces ahí se termina la historia. En cambio, lo que yo quiero cuando tengo una pretensión contra el actor es que el juez o condene al actor o declare, depende del tipo de pretensión que tenga, un derecho que yo tengo contra el actor. ¿Está? Y ahí cambia. ¿Y por qué cambia? Porque con esta reconvención, ¿yo qué tengo que hacer para que esté deducida en debida forma? ¿Qué tendría que hacer? ¿Decir reconvengo y nada más? No, tiene que tener los requisitos. Bueno, no sé si voy bien, pero tiene que tener los requisitos de la contestación de la demanda y del 330. Exacto, de la demanda. De la demanda. Muy bien, Rita, es exactamente eso. Es decir, obviamente, como es una pretensión contra el actor, el código me exige, y es de toda lógica, que yo cumpla con los requisitos que tiene una demanda. ¿Está? Relatar los hechos que fundan la pretensión, el derecho sucintamente, decir qué es lo que pretendo concretamente, y además, y esto también a veces es importante incluso desde el orden, ofrecer la prueba de la reconvención. Y como una buena práctica es que el abogado confeccione, por un lado, la contestación de demanda, en un mismo escrito, ¿no? La contestación de demanda con sus defensas y con su prueba, eventualmente, y en el mismo escrito, pero en otro capítulo, la reconvención con el objeto de la reconvención, los hechos de la reconvención y la prueba de la reconvención. ¿Está? Para que se pueda distinguir bien a qué corresponde cada cosa y eventualmente después se pueda proveer bien la prueba. Esto ya se los digo desde la técnica, de la práctica. ¿Tienen algún ejemplo que se les ocurra de reconvención? Puede ser si ponele, hubo un choque y me demandan a mí, pero la verdad que yo pienso que el que chocó fue la otra persona, entonces yo contesto la demanda negando todos los hechos y pongo una reconvención diciendo que la verdad que fue la otra persona la que me chocó. Y explico todo con pruebas. Muy bien. Ese podría ser un ejemplo, Valentina. Yo lo único que voy a decir con ese ejemplo, que es el primero que a todos se nos vino a la cabeza
durante toda nuestra existencia, es que es mucho menos frecuente de lo que uno pensaría. Y te voy a decir por qué. Porque como en los accidentes de tránsito, y sobre todo cuando es colisión de vehículos, lo que suele haber es un factor objetivo de atribución, es decir, un factor que no requiere de la prueba de la culpa y demás, muchas veces los reclamos, más que nada, se derivan del damnificado, que, por ejemplo, peatón o conductor y demás, y no entre todos los vehículos que participaron de la colisión. Porque es como que se neutraliza. Yo no digo que es correcto deducir una reconvención porque yo le puedo deber al otro por lo que yo le choqué al otro y el otro me puede deber por lo que yo le choqué. Pero les digo que en la práctica suele ocurrir menos de lo que uno cree, pero es un excelente ejemplo. Fíjense que ahí en el ejemplo que da Valentina, estamos hablando de un mismo hecho, o sea, son pretensiones conexas porque es un mismo hecho. Bueno, lo deduce en la contestación de demanda. Y además, algo que faltaba, que es que tramitan por las mismas normas las pretensiones, tanto la del actor como por la del demandado. En este caso, las dos serían por trámite ordinario. Yo no podría reconvenir por cobro de un pagaré en una demanda ordinaria, ¿está? Porque uno es ejecutivo y el otro es ordinario. ¿Cómo, Rita? ¿Cuál es la diferencia entre la reconvención y la negación categórica de todos los hechos? Bueno, es eso que yo te dije. En un caso, vos lo que estás haciendo cuando negás los hechos es desconocer lo que el otro invoca. ¿Con qué consecuencias? ¿Con qué fines? Simplemente con que el juez le rechace la pretensión. En cambio, cuando vos reconvenís, vos querés, en este caso que da Valentina, que el juez condene al actor a pagarme un perjuicio. En el ejemplo de Valentina, un peatón, vamos a poner dos vehículos, un auto y un colectivo. El dueño del vehículo le reclama a la empresa de colectivo, al chofer y a la compañía de seguro por los daños que sufre el auto. Un auto, un Renault Clio. El Renault Clio sufrió perjuicios por la suma de, no sé, 1 millón de pesos. Y demanda a la compañía de colectivo porque le dije, mire, usted es responsable de los daños que sufrió mi vehículo y que sufrí yo personalmente cuando conducía. Ahora bien, cuando contesta, demanda a la empresa de colectivo, le dice, bueno, mire, yo no soy responsable de los daños del Clio, o sea que no le tengo que pagar 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué le pide al juez la empresa de colectivo? Rechácele la demanda por 1 millón de pesos. Pero además, mi colectivo sufrió daños, ¿está? Entonces, yo le reclamo a usted 3 millones de pesos por los daños, porque el colectivo quedó destruido y porque el responsable es usted. Entonces, al momento de dictar sentencia, el juez tiene que resolver, puede resolver que los dos son responsables y que se deben, de última después se compensarán los créditos, pero podrían ser los dos responsables. Pero eventualmente el juez resuelve si hace o no lugar a la demanda y también tiene que resolver si hace o no lugar a la pretensión, a la reconvención de la empresa de colectivo. Otro ejemplo de reconvención podría ser si uno demanda el cumplimiento del contrato y el demandado dice, no, me está demandando el cumplimiento del contrato, pero el contrato es nulo. Yo lo firmé mediando vicio de error, vicio de dolo, de violencia. ¿Me siguen? Ahí el demandado pretende la nulidad de ese convenio. Y el actor lo que pretende es la ejecución, que se cumpla con ese convenio. O sea, como que la diferencia es que vos en la contestación de la demanda, si negás los hechos, rechazás la demanda y ya, y en la reconvención tenés hablando mal y pronto, encima de dar vuelta a la tortilla, como que tenés una nueva pretensión. Exacto, pero está bien, pero igual voy a aclarar algunas cosas para ir también puliendo
algunos tecnicismos. Yo no es que en la contestación de demanda me limito a negar los hechos. Sí, esa es una carga que tengo. Yo tengo la carga de negar o reconocer los hechos y negar o reconocer los documentos. Pero antes de eso está cuál es el objeto, es decir, cuál es la finalidad de la contestación de demanda. La finalidad es el rechazo de la pretensión del actor. Nada más. Yo quiero que le rechacen la pretensión del actor y se acabó. En cambio, en la reconvención, yo lo que quiero, el objeto, es que condenen o que dicten una resolución con respecto a una pretensión que yo, el demandado, tengo contra el actor. ¿Me seguís ahí, Rita? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué va a ocurrir con esta reconvención? Bueno, obviamente planteada la reconvención, el juez le va a dar traslado al actor, lógicamente, para que se pueda defender. Y el traslado es en los mismos términos que el traslado de la demanda. Hay alguna discusión doctrinaria y jurisprudencial sobre a qué domicilio hay que notificar una reconvención. El doctor Kielmanovich y buena parte de la doctrina y la jurisprudencia dicen que hay que notificarlo al domicilio real. Otra parte otro sector de la jurisprudencia y de la doctrina con quienes yo me enrolaría, dicen que hay que notificarlo al constituido, porque ya es el actor ya constituyó domicilio, está en el expediente y la reconvención se deduce en el mismo expediente. Parecería una formalidad quizá excesiva, carente de sentido, librar una cédula al domicilio real. No obstante, es cierto que de la letra de la ley y de la importancia del acto, se deduce que la cédula tiene que ir dirigida al domicilio real. Pero bueno, al menos le damos las dos campanas. Bien. Solamente para que este tema quede completo, les aclaro que la reconvención es facultativa, salvo en muy contados supuestos, es facultativa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no me pierdo la posibilidad de demandar como demandado si no reconvengo. ¿Entienden? Esta empresa de colectivo, aunque no haya reconvenido, puede promover un juicio después. Puede promover un juicio aparte. Y justamente aquí está la razón de ser de la reconvención. La reconvención se establece por razones de economía procesal. ¿Para qué? Para que en un mismo expediente tramiten estas dos pretensiones conexas y cruzadas que tienen actor y demandado. Pero si el demandado prefiere, no quiere hacerlo, no quiere estar apurado en 15 días y reconvenir, y quiere promover un juicio separado, lo puede hacer. Obviamente tendrá que ver sus requisitos, el plazo de prescripción y demás, pero lo puede hacer. Pero en ese caso, si trata sobre el mismo objeto que después demanda, ¿no se estaría el hecho de que si tocan diferentes jueces, que pueda haber sentencias contradictorias? Si Muy pasa buen eso. punto, Agustina. Te pido te dirijas al artículo 188. No sé si es el 188, pero ya lo busco. Lo dije de memoria. Puede ser 186. No, 186 no es. 188. No, está bien, 188. Perfecto. 188. En esos artículos se regula lo que plantea Agustina como inquietud, que es, ¿qué pasa si hay procesos que en verdad versan sobre el mismo objeto y hay riesgo? No, perdón, no versan sobre el mismo objeto, sino que tienen pretensiones conexas y hay riesgo de que se dicten, que ese era a lo que vos apuntabas, ¿no, Agustina? Sentencias contradictorias Claro, por sí, jueces diferentes. Entonces, ahí está previsto lo que se llama el mecanismo de la acumulación de procesos.
Está previsto para esto y para otras cosas también. Está previsto para el caso de pretensiones conexas, está previsto para el caso en que fuera procedente la acumulación, lo que llama la acumulación subjetiva de pretensiones, es decir, cuando más de un actor, ¿se acuerdan cuando hablamos de litisconsorcio? Bueno, supónganse que en un litisconsorcio facultativo, en vez de los actores promoverlo en el mismo proceso, lo promueven cada uno un proceso separado. Bueno, en ese caso va a proceder la acumulación de procesos. ¿Y cómo se va a acumular? Bueno, se va a acumular ante el juez del que primero previno. El hito es la notificación de la demanda. El que primero notifica la demanda es el que va a prevenir con respecto a todos los expedientes que después se promuevan por pretensiones conexas. Y ojo, para no confundirse, que la acumulación no es que se mete adentro del expediente el nuevo expediente, es que van a tramitar separadamente, en procesos separados, pero van a culminar con el dictado de una sentencia común. Que es el último de los artículos de esa sección, que dice, creo que tramitarán separadamente y se dictará una sentencia común. 193, por ahí. Bien. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, perfecto. Bueno. Otra de las posibilidades, esta sí es bastante infrecuente, es el allanamiento. ¿Está? El allanamiento es el sometimiento. Es lo contrario a la contestación de demanda, sería. Es decir, yo acá no quiero el rechazo de la pretensión, sino que me someto a la pretensión del actor. El actor pide 100, yo le pago 100. Eso sería el allanamiento. Tengan mucho cuidado, esto va a estar en los audios, simplemente lo refresco, que si el actor pide 100.000, pide 1.000.000 de pesos, en el caso que planteamos con Valentina, pide 1.000.000 de pesos por el accidente que sufrió con respecto al vehículo, los daños del vehículo y los daños personales, daño moral y demás. Cuando el actor se allana, no está diciendo, ay, sí, es verdad, yo soy responsable. No necesariamente reconoce el derecho del actor. Y tampoco necesariamente reconoce los hechos. No tiene nada que ver. Lo que dice el demandado de la empresa de colectivo en este caso es, bueno, a ver, ¿cuánto me reclama? 1.000.000. Listo, juez, le pago 1.000.000 de pesos y lo terminamos acá. Es un modo de terminar el conflicto, nada más. No importa reconocimiento de hecho ni nada por el estilo. Es un sometimiento a la pretensión del actor. Y el allanamiento puede ser de cualquier manera. Está ahí acá, no confundan. Con la condición de que sea lícito, es decir, que no sea sobre una cuestión ilícita, que no afecte el orden público o derechos indisponibles y que sea categórico. Es decir, puede ser expreso o tácito, pero que sea categórico, que el allanamiento se deduzca, si no de la letra o de la expresión del demandado, de la conducta del demandado. Si hay dudas, no es allanamiento. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es infrecuente? Porque quien se allana carga con las costas del proceso. Obviamente, si el actor promovió demanda y yo vengo y me allano, no es que perdí, pero bueno, sí, estoy reconociendo, me estoy sometiendo a la pretensión del actor. Entonces se le imponen las costas a quien se allana. Salvo cuando se cumplieran con los recaudos del artículo 70 del Código Procesal.
Y el artículo 70, en verdad, esto ténganlo en cuenta, no es que limita el allanamiento, sino que lo que establece es cuándo el allanamiento puede hacer eximir de costas a quien se allana. Esta es la excepción de la regla. Y ahí van a ver que el código exige el oro y el moro. Exige que no haya mora, que el allanamiento sea total, incondicionado, efectivo. ¿Por qué? Por ejemplo, el actor reclama 1.000.000 de pesos de capital y 100.000 pesos de intereses. Entonces yo digo, ¿me puedo allanar al capital y no a los intereses? A ver qué les parece. Sí, puede ser parcial o total, ¿no? Exactamente. Puedo hacerlo perfectamente, pero ¿qué va a ocurrir? No me van a eximir de costas porque no es total. ¿Entienden? O puedo yo decir, me allano y me allano si el actor, no sé, me allano si el actor, a ver, no esperen, pero estoy buscando una condición, pero no lo puedo condicionar. Es decir, ¿puedo condicionarlo? Sí lo puedo condicionar, puedo hacer lo que quiero, pero no voy a tener costas. O sea, no, perdón, no me voy a eximir de costas. ¿Está? Bien. Y en el caso, perdón, en el Sí. caso que no se cumple con ninguna de las condiciones del artículo 70, en el caso que se dé lugar a la exhibición de costas, ¿las paga el actor o en qué? Eso es lo único que me quedó. No, bueno, esto es algo, es tema de costas, no sé si lo explicamos en algún momento, yo creo que alguna referencia hice, que es que las costas se le imponen por lo general al vencido, y eso implica que el vencido paga los gastos del proceso que enumera el artículo 77, entre los cuales están los honorarios del mediador, de los peritos y de los abogados. Pero hay supuestos en que el código admite que esos gastos sean distribuidos entre las partes por mitades, es decir, en el orden causado. Eso quiere decir que cada uno va a pagar sus propios gastos, es decir, no va a pagar por ejemplo, los honorarios del abogado de la otra parte, y los gastos que fueren comunes por mitades. Y el allanamiento puede importar el cumplimiento. Por ejemplo, yo digo, me allano y deposito 1.100.000. O bien, yo le puedo decir, me allano a la pretensión del actor. Si el allanamiento, esto es una diferencia que quizá todavía yo se las comento, pero no, como es, no es para que lo sepan ahora porque todavía no vimos resoluciones judiciales. Pero si el allanamiento es simultáneo con el cumplimiento de la pretensión, el juez se limitará a dictar lo que se llama una sentencia interlocutoria. ¿Está? Es una sentencia con menos recaudos. En cambio, si yo me allano, pero no cumplo simultáneamente con la obligación, el juez tiene que dictar sentencia. ¿Está? Por lo tanto, por eso algunos dicen que el allanamiento en verdad no es un modo de terminación del proceso porque siempre necesita de una resolución. ¿Está? Si es con el cumplimiento va a ser interlocutoria o si no es simultáneo el cumplimiento va a necesitar una sentencia definitiva. ¿Qué va a ser la sentencia? Bueno, hará lugar al allanamiento y reconocerá la pretensión del actor, que de ese momento entonces puede ejecutarla. Si no lo cumple el demandado, la puede ejecutar. Muy bien, y ahora Candelaria, si te parece, ¿querés arrancar? Vamos a ver las excepciones. Sí. Antes de avanzar con el caso práctico, me interesaba ver si les puedo compartir este gráfico que ya estuvimos viendo la clase pasada, la anterior, para que se ubiquen en qué momento del proceso seguimos. Recuerdan esta estructura del proceso de conocimiento ordinario con sus distintas etapas
y toda esta actividad que estamos desarrollando, estas posibles actitudes del demandado, todas están transcurriendo ¿en qué etapa, digamos ustedes? En la introductoria. Introductoria. Perfecto, entonces seguimos en esta etapa introductoria que había iniciado con la interposición de la demanda, de la cual se había corrido traslado al demandado, se había notificado ese traslado, y ahora se puede desarrollar o se le abre todo este abanico de posibles actitudes que puede adoptar, ¿sí? Pero seguimos, para que se ubiquen siempre, en esta primera etapa introductoria al proceso de conocimiento ordinario. Y entonces les paso a compartir la ejercitación, la cargamos ayer tarde, perdón, lo sabemos, no sé si alguien la llegó a No, igual no contar por su importa, cuenta, pero es si para no resolverla ahora, mejor. la abran, sí, Que estén que la atentos abran ahora. para ir viendo todos juntos ahora. Comparto la ventana. A ver. ¿Ahí la están viendo? No, todavía no. Bueno, ahí está, se debería ver. Ahí se está empezando a ver. La idea Ahí con está. esta ejercitación son todas ¿Se está viendo ya? ¿O agrando? Sí, A ver. Sí, ahora sí. sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, acá hay una serie de afirmaciones, de supuestos que planteamos. La idea es que podamos ir viendo si son verdaderos o falsos, que me digan, y sobre todo, y para que ya lo tengan en cuenta para el parcial, cuando consultamos si una afirmación es verdadera o es falsa, que podamos decir por qué es verdadera, por qué es falsa, ¿sí? Así que los vamos viendo en orden. La primera afirmación dice: en el supuesto, siempre esto es para trabajar sobre la demanda que ya estuvimos viendo en clase y sobre la cual tienen que contestar, que a todo esto les recordamos, estuvimos recibiendo pocas entregas, hay hasta mañana, si mal no recuerdo, para entregar, tengan en cuenta, mañana todo el día, ¿sí? Y la entrega se hace a través del campus, ahí mismo tienen un tutorial de cómo subirlo, cualquier consulta nos mandan por mail. Entonces, teniendo en cuenta ya los hechos que supongo que conocerán ya de esa demanda, les planteamos estos supuestos. El primero dice: en el supuesto de que Rubén Salazar hubiera omitido acompañar el instrumento del poder que invoca. Rubén Salazar, ¿recuerdan quién es? Sí, la parte demandada de En la la demanda. Ojo que no es la parte, Abogado. es el abogado, ¿sí? El representante de la parte actora de Andrea Sánchez. Ojo, no lo confundan, no es lo mismo el representante que la parte. Entonces, en el supuesto de que Rubén Salazar, el representante de la parte actora, hubiera omitido acompañar el instrumento del poder que invoca, los demandados deberían oponer una excepción de falta de legitimación activa. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? También Falsa. O sea, de personería sería. ¿Y por qué? ¿A qué apunta Porque uno y otra excepción? se debe acreditar el poder que invoca. Está bien, ¿y por qué no la falta de legitimación activa? ¿A qué apunta la excepción de falta de legitimación activa? Sobre la aptitud para ser parte en el proceso, en la relación jurídica. Perfecto, apunta a que esa persona no es la titular de la relación jurídica sustancial. Y en este caso, como bien decía creo que Rita, lo que se está impugnando es la falta de representación suficiente en todo caso, ¿sí? A través de la falta de personería, lo que uno impugna es que en este caso, puntualmente, que no se acompañó el instrumento del poder, o se podría impugnar que el poder o el instrumento que se acompañó no es suficiente, por ejemplo, que no tenga las facultades para intervenir en este juicio, ¿sí? Entonces, es muy importante que diferencien una de otra excepción, ¿sí? La falta de personería apunta o a que la parte no tiene capacidad civil para estar en juicio o no tiene representación suficiente, ¿sí? O porque no acompañó el poder
o porque el poder que acompañó no se ajusta a los términos, o la actividad que está realizando no se ajusta a los términos en que fue conferido el mandato, el poder. ¿Queda claro? Entonces, esta es la falta de personería, la falta de legitimación apunta a que esa persona no es la titular de la relación jurídica sustancial. El doctor Falduti, en la grabación en que explicaba cada una de las excepciones, ponía un ejemplo muy claro, el caso del desalojo, ¿sí? María tiene un contrato de alquiler con Juan, es María la que puede iniciar un proceso de desalojo contra Juan, no puede venir Clara, la hermana de María, a iniciar un proceso contra el inquilino de desalojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no es la titular de la relación jurídica sustancial, no es la locadora. ¿Quedan claro entonces la diferencia entre una y otra excepción? Ojo porque las confunden muchísimo, ténganlo presente. Vamos entonces, si no hay dudas, con el segundo supuesto. Si el doctor Salazar, seguimos, es el abogado de la parte de afuera. Si el doctor Salazar interpusiera la demanda ante un juez laboral, ¿una demanda sobre qué es? La que Daños y perjuicios. Civil, daños y Perfecto. Si el doctor Salazar interpusiera la demanda ante un juez laboral, correspondería interponer una excepción de falta de personería. No, falso, Es incompetencia. falsa, sería incompetencia. Perfecto. Entonces la excepción que correspondería plantear, correspondería interponer, es la excepción de incompetencia. Recuerdan que ya estuvimos hablando hace varias clases respecto de cuando vimos la competencia, las dos vías para plantear la incompetencia, ¿se acuerdan? Estaba la vía inhibitoria, me presento ante el juez que creo que es competente, ¿sí? Y la vía declinatoria, que se plantea justamente a través de una de estas excepciones, la excepción de incompetencia. Yo entiendo que el juez asignado es incompetente para intervenir. Opongo esta excepción de incompetencia. Perfecto. Hasta acá no hay mayores complicaciones. Cualquier duda me van frenando. El tercer supuesto dice: si existiera otro proceso en curso entre Andrea Sánchez y Roberto Gómez por cumplimiento de un contrato de servicio suscripto entre ellos, el demandado podría oponer la excepción de litispendencia. Para mí es falso, porque deberían tener la triple identidad de objeto, causa y sujeto, objeto, causa. Perfecto. ¿Y Claro, no cuál tiene el mismo es objeto. lo que no hay acá? El mismo objeto. El objeto. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto en un proceso y en el otro? Porque en uno se está reclamando un cumplimiento de un contrato de servicios, en el otro se está reclamando daños y perjuicios. Perfecto. Entonces, fíjense lo importante que es este tema de, para poder oponer la excepción de litispendencia, tiene que haber esto que llamaban la triple identidad, tiene que ser un proceso entre las mismas partes, con la misma causa y el mismo objeto, ¿sí? Además de que tiene que tramitar ante otro tribunal competente o el mismo tribunal, tiene que los procesos sustanciarse por el mismo trámite, ¿sí? Y las partes actuar en la misma calidad y el traslado de la demanda ya haber sido notificado en el otro proceso para poder oponer esta excepción de litispendencia. El cuarto supuesto dice: si existiera Perdón, una... Candelaria, perdóname un segundito porque me quedé pensando, simplemente a modo de comentario adicional, para que tengan el panorama completo. A veces a través de la excepción de litispendencia se puede también acumular procesos. Está en razón de la conexidad. A ver, propiamente la litispendencia exige sujeto, la triple identidad, eso no hay duda, pero a veces a través de, en causas conexas, aunque no exista cabalmente esa triple identidad, el demandado podría pedir
plantear una excepción de litispendencia y eventualmente lograr la acumulación de los procesos. ¿Está? Pero esto es adicional. Es un poco para complementar incluso lo que vimos antes de acumulación de procesos. Nada más eso, perdóname, Candelaria. Perfecto. El cuarto supuesto dice, si existiera una sentencia firme en otro proceso que tramitó entre las mismas partes y con el mismo objeto, el demandado podría oponer la excepción de cosa juzgada al momento en que se procede con la apertura a prueba del expediente. ¿Es verdadera? Es falso, Creo porque que es es el momento falsa de por el hecho de que la interponga en el momento de la apertura a Ay. prueba. Perdón, me hizo... Me suena raro, A por ver, eso. a ver si quieren repetir el micrófono para que no interfiera. que es falso, porque eso se hace en el momento de contestar la demanda. O de la reconvención, dice el ¿Qué artículo cosa? 346. La excepción se plantea en la contestación Perfecto. o la reconvención. Muy bien. Entonces, ahí está bien, y hago esta aclaración, las excepciones se plantean, se interponen, se oponen, ¿sí? Para que no me ponen la versión B como excepción, tiro una excepción. Entonces, ¿cuál es el momento y cómo se plantean? Decías, creo que María Amparos. Según el artículo 346, al momento de presentar la contestación de la demanda o la reconvención. Perfecto. Entonces, alguien escribió algo por el chat. No sé si se me carga. Muy bien. Se presentan por escrito, sí, se plantean por escrito. ¿Se corta mucho? ¿Se me está trabando el internet? No, se No, se escucha, se escucha. Ah, ahí alguien puso en el chat, Ah, pero... María Agustina, quizás tu conexión. Sí. Avísenme si no y me comparto datos del teléfono. Bueno, entonces, como bien contestaban, el artículo 346 establece que se plantean por escrito y en el mismo escrito de la contestación de demanda o reconvención. ¿Cómo es el trámite? Vamos a la siguiente consigna. Dice, la excepción de defecto legal no suspende el plazo para contestar demanda. falso. La Es excepción, falso. según lo establecido en el 346, suspende el plazo. Bueno, y acá les consulto respecto de todas las excepciones en general. ¿Las excepciones suspenden o no suspenden el plazo en general para contestar demanda? No, en general no es una excepción, creo que hay otra que es la de falta de personería y no me acuerdo cuál más. Que hasta que se subsane el Bueno. defecto legal y en ese caso ahí se vuelve a contar, digamos. Ok, entonces para ponerlo un poco en orden y después hicimos una salvedad. En principio, las excepciones no suspenden el plazo para contestar la demanda. ¿Qué implica esto? Recuerdan que nosotros vimos el principio de eventualidad. ¿Recuerdan en qué consistía el principio? La clase de principios procesales. ¿Qué implica esto? Que yo puedo oponer una excepción, ¿sí? Que se opone, que se interpone, decíamos recién, junto con el escrito de contestación de demanda o reconvención, pero en subsidio me va a convenir contestar demanda, porque justamente como no suspende el plazo para contestar la demanda, la oposición de las excepciones, por lo general, si dejo de contestar demanda y luego el juez no hace lugar a la excepción que planteé, ¿qué pasa? Principio de preclusión. ¿Voy a poder después, una vez que el juez me rechazó la excepción que opuse, contestar demanda? No. No, porque el plazo para contestar demanda precluyó, ¿sí?
Por eso, a través de este principio de eventualidad, es conveniente, sin perjuicio de que oponga la excepción, como no suspende e interrumpe el plazo para contestar demanda en subsidio, ¿sí? Para el eventual caso de que el juez no haga lugar a la excepción, ya voy a tener contestada la demanda. ¿Queda claro entonces cómo, fíjense cómo en el mismo escrito en el que planteo la excepción, voy a en subsidio contestar demanda? ¿Queda claro esta cuestión? ¿Y Sí. por qué? Muy bien. ¿Y por qué decía que en principio las excepciones no suspenden el plazo para contestar demanda? Porque hay excepciones. ¿Cuáles son? Ya las mencionaban. Arraigo, Arraigo, defecto defecto legal. legal. Sí. Y una más. Falta de Falta de personalidad. personería. De personería. Perfecto. Y acá les hago una distinción. Bueno, sin perjuicio de como ya está explicado en el audio, el arraigo quedó tácitamente derogado a raíz de la sanción del Código Civil y Comercial. La falta de personería suspende el plazo para contestar demanda. Y el defecto legal lo interrumpe. ¿Cuál es la diferencia entre que suspenda el plazo para contestar demanda o lo interrumpa? Que en el de falta de personería, después de que pasen los 10 o 15 días, te quedan 5 días para contestar la demanda. Mientras que en el de defecto legal, si prospera así la excepción, se debe empezar a correr un nuevo plazo. Ok, en uno se reanuda el plazo, ojo que no necesariamente tienen que quedar 10 o 5 de acuerdo a cuándo la interponga, ahí se No, suspenderán un y ejemplo una vez que que creo se que resuelva. en el audio. Ay, perdón, me dijiste qué No se cosa. escuchó. Que fue un ejemplo que habían dado en el audio de la clase, por eso lo puse. Ah, está bien, perfecto. Entonces, en un caso, cuando suspende el plazo para contestar demanda, una vez resuelta o subsanada esa falta de personería, una vez presentado el poder que corresponde, por ejemplo, se reanudan los plazos como estaban, se reanuda este plazo para contestar demanda. Si en un proceso de conocimiento ordinario eran 15 días para contestar demanda, o puse la excepción al día 10, sí van a quedar 5 días para contestar demanda. Puedo haberlo puesto al día 2, ¿sí? Y que me queden 13 días, creo, para contestar demanda. Como Eh, comentario personal, perdóname, Candelaria, no sé si a ustedes, a Sí. vos, Candelaria, Antonio, a ustedes, no, yo no sé por qué se incluyó el código la falta de personería como causal de suspensión. No sé si es un error o qué. Se entiende en el defecto legal, porque si hay defecto legal, yo no estoy en condiciones de contestar la demanda. Entonces se entienda que el código me diga, bueno, la oposición de la excepción de defecto legal suspende, pero la falta de personería Bueno, no se entiende. y a eso iba un poco con el tema del defecto legal. ¿Por qué se les ocurre que interrumpe? Que implica, como decíamos, que una vez resuelta, se reanuda el plazo, comienzan a correr los 15 días. Porque, por ejemplo, podría pasar que estén mal redactados los hechos o estén de forma ambigua, entonces no sabría bien qué contestar. Y sería injusto que se le diera un plazo menor o se suspendiera y tuviera 5 días solamente para responder. Perfecto, un poco a eso apunta el tema de que interrumpe, vuelve a correrse, porque esa contestación puede ser ambigua, poco clara, imprecisa, ¿sí? Entonces, se vuelve a computar el plazo de 0. ¿Queda clara esta cuestión? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos entonces. La que acabamos Profe, de... una pregunta, perdón, Sí. perdón. Entonces, el defecto legal interrumpe, no me quedó claro si interrumpe o suspende. O sea, suspende el plazo para contestar demanda, pero si prospera, ¿lo interrumpe? Claro, desde ya. Ok. Si se hace lugar a la excepción de defecto legal, comienza a correr el plazo, se comienza a computar el plazo nuevamente para contestar demanda. Desde subsanada se hace lugar a la excepción, se intima a la parte actora a que subsane ese defecto desde ya,
Y una vez subsanado, ahí se vuelve a correr un traslado. Ok, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿O seguimos? La que acabamos de hacer era el punto 5, ¿no? Sí. Después piensen ustedes si conviene oponer una excepción de efecto legal. Que esto es lo que siempre un poco pensamos, porque ¿qué están haciendo? Le están dando la oportunidad al actor de que mejore su demanda. Salvo que sea algo que no se entienda, pero que no se entienda, yo me limitaría a negar y problema del actor si no es clara su demanda, si no fue claro con los hechos, ¿no? No sé qué opinan, pero... Bueno, porque encima le das más tiempo. Y Después. claro. Totalmente. Bueno. Punto 6. Dice, luego de interpuesta una excepción de prescripción, el juez debe resolverla sin más trámite. Falso, Falso. depende del caso concreto. Si está claro o no. Perdón, Santiago, Si no ¿cómo la puede- dijiste? Si es evidente la prescripción o no, si hay que abrir a prueba o no. Bueno, ojo. Entonces, a ver, vamos un poco recapitulando. Se opone la excepción en un escrito junto con la contestación de demanda o reconvención. De esa oposición de excepción, ¿qué corresponde hacer? ¿Se pasa a resolver? Hay un trámite que lleva esta excepción que es fundamental, sobre todo para la vigencia de un principio que ya vimos y que nos está faltando. ¿Qué se hace con esa oposición de excepción? Se corre traslado. Perfecto. Entonces ahí está el primer trámite el que corresponde para garantizar la vigencia de qué principio. Fundamental. De bilateralidad. Bilateralidad. El principio de bilateralidad, ¿sí? Derivado de la garantía de defensa en juicio de la Constitución. Entonces, de la presentación, de la oposición de una excepción, se corre traslado a la otra parte por el plazo de 5 días. La otra parte, ¿qué va a hacer? La parte actora. Se va a expedir. No pueden buscarlo en el código procesal. Perdón, ¿lo están buscando? ¿O están tímidos? Y tímidas, para no excluir a... Tampoco tienen que, es que es lógico. Una de las Tiene que partes contestar plantea, opone. Sí, Santiago, perdón. que tiene que contestarlo. Perfecto. Entonces, para que entendamos la mecánica, se opone la excepción, ya sabemos, por escrito, junto con la contestación de demanda o reconvención. De esa oposición de excepción se corre traslado a la otra parte. ¿Para qué? Ya sabemos que nos manejamos con cargas. La conteste, podrá dejar sin contestar la excepción desde ya. Entonces, la otra parte tendrá la carga de contestar este traslado, ¿sí? Contestar la oposición de excepción. Contestada el traslado o vencido el plazo, ¿qué va a poder suceder? A ver si alguien estuvo leyendo los El artículos. juez va a resolver haciendo lugar o no a las excepciones y esto va a poder ser apelado por el actor o el demandado. Está bien. Perfecto. Entonces el juez va a resolver previo, dice el código, podría llegar a producirse una pequeña, de hecho no lo habíamos dicho, junto desde ya con el escrito en que uno opone la excepción
o que contesta la excepción, uno puede valerse de prueba, ¿sí? Entonces se podrá acompañar la prueba documental y ofrecer la restante prueba tendiente a acreditar la excepción que planteo o a contestarla. Entonces, si hiciera falta, se podrá recibir, es facultativa la etapa probatoria en este incidente, se podrá generar, producir la prueba tendiente a acreditarla o desestimarla, y ahí ya sí el juez va a pasar a resolver. Recuerden que son excepciones de previo y especial pronunciamiento. En principio, después vamos a ver excepciones, en principio el juez las va a resolver, ¿sí? No las va la resolución no se va a postergar al dictado de la sentencia definitiva. Pero comprenden entonces cómo es este trámite. Se opone una excepción, ya sabemos en qué escritos, se ofrece la prueba de la oposición de excepción, se corre traslado a la otra parte por un plazo de 5 días, la otra parte podrá contestar el traslado que se le corre, ofrecer la prueba que haga su tendiente a desacreditar la excepción, y luego podrá estar esta audiencia para recibir la prueba, y el juez va a pasar a resolver. Un poco así a grandes rasgos es la mecánica del trámite de las excepciones previas. Después, bueno, vamos a ver una excepción. ¿Queda claro hasta acá entonces? ¿Podemos seguir? Bueno. Dice el punto 7. Si el juez resuelve hacer lugar a la excepción de transacción, se debe proceder con el archivo del expediente. ¿Es verdadera o falsa? ¿Y por qué? A mí me dio duda acá, porque decía el manual y decían ustedes que son institutos anormales de terminación del proceso, con lo cual pienso que es verdadero, pero no me queda duda. Bueno, está bien. Y nosotros, ya el doctor Seltzer lo mencionaba hace un rato y en el audio ya está explicado, podemos clasificar estas excepciones en perentorias o dilatorias. Esta excepción de transacción, ¿qué se les ocurre? ¿Es dilatoria o perentoria? Perentoria. Perentoria. ¿Y qué implica que sea perentoria? Que aniquila. De prosperar, ya no puedo invocar en sí el derecho. Perfecto, que si prospera la excepción, aniquila la pretensión del actor. ¿Por qué? Piénsenlo, es lógico. Si uno opone y acredita desde ya que ya hubo un acuerdo entre las partes respecto del... Porque es medio ilógico, si llegamos a un acuerdo, ¿para qué vamos a seguir planteando lo mismo todo el tiempo? Perfecto. Entonces fíjense cómo si uno puede acreditar la excepción, el juez hace lugar, ya directamente aniquila el proceso, ¿sí? Por eso es verdadera la afirmación en cuanto a que sí, como decía, es la 7, ¿no? Sí. Si el juez hace lugar a esta excepción, se procede con el archivo del expediente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que tramitar. Ya está, perece el proceso, ¿sí? Aniquila el proceso. Fíjense cómo esto es una excepción perentoria, no dilatoria. ¿Queda claro? ¿Qué otra excepción perentoria se les ocurre? ¿Conocen? De cosa juzgada. La de cosa juzgada, perfecto, sería otro ejemplo. Muy bien. Vamos al punto 8. Dice, es el mismo supuesto pero con otra excepción. Si el juez hace lugar a la excepción de falta de personería, se debe proceder con el archivo del expediente. Es falsa porque como es dilatoria, hasta que se resuelva en sí lo que debe ser subsanado, como que en sí se frena, pero después vos podés tratar el fondo del asunto cuando se subsane. Perfecto. ¿Y qué pasa si no se subsana?
digamos, se plantea la excepción, se hace lugar a la excepción, se intima a la parte actora a que subsane o acompañe el instrumento correspondiente, ¿sí? ¿Qué sucede si no lo subsana? Si ¿Se puede pedir nulidad? No, ahí sí, entonces pasamos a el archivo del expediente, ¿sí? Directamente ahí pasa a ser verdadera la afirmación, digamos. Si no se acompaña, si no presenta el instrumento que corresponde, una vez intimado, una vez que se hizo lugar a la excepción, se archiva el expediente. Se procede con el archivo del expediente. ¿Por qué? No cumple con la carga que tiene de si va a actuar mediante un representante, que ese representante acredite personería. ¿Sí? ¿Queda clara entonces esta diferencia entre las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias? Sí, súper claro. Perfecto. Fíjense cómo las dilatorias obstan temporáneamente el progreso de la acción. Después son subsanadas y podrá continuar la acción, salvo que, bueno, como en este caso, no se subsane. Pero Perdón, Candelaria, perdóname un segundito, porque hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y les voy a pedir un favor hasta, digamos, de convivencia. Si nosotros preguntamos si quedó claro, no es porque nos rumia el cerebro o porque tenemos una tipo de fijación con hacer esa pregunta. Es porque queremos saber si quedó claro. Es porque queremos saber si lo entienden. Nos esforzamos bastante para que eso suceda. Por lo tanto, al menos si podemos responder en lo posible, si se entiende o si no se entiende, así nosotros tenemos un reporte de si estamos por el buen camino o si tenemos que refrescar algún concepto. ¿Está? Porque vengo viendo que Milagros, Rita, Santiago, Camila, Valentina participan, pero el resto está mudo. Y la verdad que querríamos que todos entiendan y nos esforzamos porque todos entiendan. Así que por lo menos si preguntamos si queda claro, nos gustaría que nos respondan. Gracias. Perdóname, Candelaria. Está bien. Bueno, y vamos por la última de las consignas, el punto 9. Dice, si el juez hace lugar a la excepción de defecto legal, subsanando el defecto, se debe correr un nuevo traslado de la demanda a Andrea Sánchez. Yo creo que sí, que es verdadero. Y esto ya lo estuvimos contestando, así que deberían todos poder... Por el principio de bilateralidad. Sí. Porque Está interrumpió el bien, plazo. se corre traslado por el principio de bilateralidad. Ay, perdóname, no sé quién habló, ¿Santiago? No. Sí, Santiago. Sí, que interrumpe el plazo y tiene que empezar a contar. Sí. Por esto que ya decíamos antes, ¿sí? Ya lo aclaramos con alguna otra de las consignas. Con la oposición de la excepción de efecto legal, se interrumpe, ¿sí? Ni siquiera se suspende, se interrumpe el plazo para contestar demanda. Entonces, una vez que se subsana el defecto, se debe correr un nuevo traslado a la demanda. ¿Está? ¿Entienden a qué apunta esta excepción de defecto legal? Sí, profe, claro. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, una vez subsanado, corresponde correr un nuevo traslado y se empieza a computar de nuevo este plazo de 15 días para contestar. Bueno, tengo que dejar de presentar. No sé si queda alguna duda respecto a estas excepciones. Es importante que sepan cuáles son, después de los artículos. Es importante que distingan las que son perentorias de las dilatorias, que tengan muy en claro cómo es el trámite, ¿sí? Esto de que se opone la excepción, de la excepción se corre traslado, puede haber un breve periodo de prueba y se resuelven en principio en forma previa a la persecución del proceso, digamos, se resuelven en forma inmediata.
salvo que, bueno, algunos supuestos, como por ejemplo que la falta de legitimación no sea manifiesta, en cuyo caso se resolverá al momento o antes de resolverse la cuestión de fondo, ¿sí? Al momento del dictado de la sentencia definitiva. Es importante este tema, como todas las otras posibles actitudes del demandado. ¿Tiene alguna duda que les haya quedado? Yo por lo menos de este tema no tengo dudas. Yo le quería hacer una consulta sobre el trabajo práctico, si no hay problema. Sí. Nosotros, por lo menos con mi grupo, ya habíamos terminado de contestar la demanda, pero en la mayoría de los modelos que vimos de contestación de demanda, hablaba del recurso de reserva del caso federal. No llegamos a entender muy bien de qué se trataba y no sabíamos si era obligatorio que lo teníamos que poner o no. Al ser un recurso yo creo que no, pero no sabíamos muy bien. Sí, es una reserva que, bueno, creo que Antonio vos siempre decís que no hace falta reservarlo, pero tiene que haber una cuestión. Doctor de Olecio, durante el transcurso del proceso puede surgir algún planteo de inconstitucionalidad, algún planteo de alguna norma federal. Perdón, Antonio, se corta, hacen eco los micrófonos, no sé si Agustina, mientras te contesta, te lo puedes apagar, así lo podemos escuchar. Claro, a veces hay algún cuestionamiento y siempre prevalece la norma federal. Entonces, cuando aparece un cuestionamiento a la norma federal, ahí es cuando aparece la reserva del caso federal. Uno de los requisitos para interponer el recurso extraordinario después ante la Corte es que se plantee en el momento oportuno cuándo aparece ese conflicto, cuándo aparece la cuestión federal. Por eso se habla de la reserva del caso federal. En realidad, como bien dice algún autor, los derechos no se reservan, se ejercen. Es decir, tenemos que plantearlo en el momento oportuno. Es en el momento en que aparece ese conflicto, tenemos que plantear la cuestión federal. ¿Cuál es la cuestión federal? No basta solamente decir reservo el caso federal, ¿no? Porque ahí no decimos nada. Hay que ver cuál es la cuestión federal que se está planteando, porque ese es uno de los requisitos que después vamos a tener que probar, digamos, para plantear un recurso de extraordinario federal ante la Corte. Haber planteado en las instancias anteriores la cuestión federal. Ahí tienen un artículo de D'Alessio en el blog, en donde dice que está mal dicho reservar la cuestión federal. No es que se reserva. Es decir, tenemos que plantear en cuanto aparezca el conflicto con una norma federal, bueno, ahí hay que plantearlo para que después cuando lleguemos al recurso extraordinario federal, nosotros le hagamos saber a la Corte que ese planteo se hizo en momento oportuno y que lo mantuvimos en todas las instancias. Serviría si queríamos después para, si en este caso no sé si serviría, pero por ahí para plantearlo por si en un momento llega a llegar a la Corte en sí. Bueno, no te escuché muy bien porque se corta, pero el planteo no solamente basta decir así genéricamente reservo el caso federal, hay que decir cuál es el planteo, hay que hacer el planteo. Si no está el planteo no sirve de nada, es algo muy genérico. El planteo, la reserva del caso federal. ¿Cuál es el caso federal? Hay que explicarlo cuál es el caso federal. Puede estar en el inicio, como en cualquier otro problema, en cualquier otro momento del proceso en que aparezca la causa federal, la cuestión federal de la ley 48. Igual no llego por ahí porque no lo estamos viendo en esta etapa, no lo llego
Sí, Agustina, vos te preguntás cuáles son estos supuestos de caso federal. Bueno, están justamente en la ley, en el artículo 14 de la ley 48, y la verdad que lo vamos a ver cuando veamos el recurso extraordinario federal. Quizá ahora es muy prematuro, pero básicamente son cuestiones en las que se ve cuestionado el orden jurídico de carácter federal y prevalente, o bien la jerarquía de las leyes. Por ejemplo, si un reglamento o un decreto pretende aplicar alguna norma contra la autoridad de una ley o de la Constitución, o una ley que nosotros cuestionamos y decimos que es inconstitucional porque colisiona con un principio o con un derecho consagrado constitucionalmente, ahí podría haber una típica cuestión federal. También la Corte ha dicho que lesiona la garantía del derecho de defensa en juicio el hecho de que una sentencia carezca de fundamentos, es decir, sea arbitraria. Entonces, en esos supuestos también podría haber una cuestión federal. Pero básicamente lo vamos a ver cuando veamos el recurso extraordinario federal, pero el asunto es que en esta etapa la introducción o el planteo del caso federal sirve al solo y único efecto del día de mañana poder acudir a la Corte Suprema y haberlo planteado en tiempo oportuno. Yo considero que este requisito es vetusto, este requisito carece de todo sentido y es simplemente un ápice formal que muchas veces es frustratorio para acceder a la instancia de la Corte Suprema, que así lo ha entendido y ha dicho a veces que ha flexibilizado en algunos casos este criterio, diciendo que en verdad, bueno, no es una fórmula sacrosanta, no debe ser introducido en términos formales, sino que, como dice Antonio, debe estar planteado concretamente cuál es la cuestión federal, más que el término formal. Pero básicamente se trata de un requisito para acceder eventualmente a la Corte Suprema de la Nación. Perfecto, ahí más o menos logro comprender sí, de qué se trata. Bueno, no, de nada. Y Agustina, tenés que ver ese micrófono. No, creo que en ese micrófono de Agustina, Te vamos, viste. como los demás lo tenemos prendido, interfiere. Creo que si todos lo apagamos ahí se escucharía bien. Ah, sí, bueno, la próxima cuando hable Agustina, entonces hay que... Creo que es mi internet igual, porque me anda medio mal, así que supongo que es por eso. No pasa nada. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos. ¿Hoy qué es? Hoy es jueves, nos vemos el lunes. Y el lunes vamos a ver un poquito el tema de la contestación de demanda, que la idea es que, y esto ya lo habrán dicho Antonio, Candelaria, la idea es que asuman